Hoy vamos a dedicar este programa al abuso sexual. Cristina, ¿estás con nosotros? Un gusto estar contigo y con tu esposa. Mil gracias por estar con nosotros y compartir este tema. Quisiéramos saber qué comentario tú quisieras aportar a esta discusión. Bueno, tú sabes que Alvin Toffler, en El Shock del Futuro, dijo que los analfabetos del siglo XXI no van a ser aquellos que no sepan leer ni escribir, sino aquellos que no sepan aprender, reaprender y desaprender. ¿Cuántas cosas tenemos que desaprender respecto de la sexualidad humana? ¿Cuántos tabúes hay que desmontar? ¿Cuántas historias? ¿Cuánta vergüenza? Que nos impide hablar claramente en familia con nuestros hijos, que impide, por lo tanto, a una mujer que se casa, a un hombre que se casa, hablar de esas cuestiones íntimas con su pareja. Vale decir que, y lo que tú señalabas, muy interesante, sobre la persona, esta víctima de abuso sexual que luchaba con su peso, es que tú sabes que las víctimas de abuso sexual, de acuerdo con el profesor Van der Kolk, que tiene un libro maravilloso que se llama El cuerpo lleva la cuenta, y estudió a los niños abusados y estudió también los soldados en guerra cuando regresaban, pero el énfasis en los niños abusados. Y nos indica que hay una desregulación constante, permanente, crónica del eje hipotálamo, hipófisis adenal. En conclusión, viven con el cortisol elevado, viven en un estado de alerta constante, con un estrés que realmente les lleva a padecer de estrés postraumático. En muchos casos combinado con alguna psicosis. Vale decir que producto de ese trauma. Vale decir que hay mucho que hablar al respecto. Estas personas tienen los niños, una amígdala cerebral, que es el órgano que procesa las emociones, 12% más pequeña. Vale decir, van a ser menos empáticos, no van a poder ponerse en el lugar de los otros. También tienen el cuerpo calloso que conecta los dos hemisferios cerebrales más pequeño, más delicado, más fino. Vale decir que hay también transformaciones en el cerebro. Hay, por supuesto, transformaciones y consecuencias muy profundas para toda la vida. Por ejemplo, los trastornos de somatización que se ven mucho en psicología, esos dolores de estómago que no tienen una causa. También la depresión clínica, la fatiga crónica idiopática. ¿Qué quiere decir esta palabra? Que no tiene un origen clínico en el cuerpo, sin embargo la persona vive así. Trastornos de conversión. Fíjense, ¿qué son los trastornos de conversión? De pronto estas pacientes tienen episodios epilépticos, pero no es una epilepsia en realidad, sino que ese gran trauma a nivel psicológico lo convierten en un síntoma físico. Hay una conversión de eso que no se resolvió. Los padres tenemos la obligación de ser claros respecto de la sexualidad y hablar con nuestros hijos. Esto es importante para derribar este muro que hay de tabúes en torno a la sexualidad. Y desde muy temprano, por supuesto, hablarles y enseñarles la manera de respetar el cuerpo. Por ejemplo, ¿verdad? Cuando el bebé no quiere ser abrazado y uno lo obliga a besuquearlo y viene la abuela y lo abraza. Hay que respetar cuando el niño no quiere abrazar y besar a nadie, porque estamos enseñando que ese cuerpo es suyo. Y otra de las cosas es enseñarles cuando son más grandes, decirles, nadie puede tocar tus partes íntimas. ¿Cuáles son las partes íntimas? Las que cubre un traje de baño. Creerle a los niños, decirle todo lo que me cuentes, mamá te va a creer, porque mamá está contigo. Ahora, este tema que tú mencionaste muy acertadamente respecto de que los padres no le creen a los niños, son fantasías de ellos. El responsable es Freud, porque Freud en un comienzo, en la primera tópica, dijo los niños confiesan su abuso, pero después en la segunda tópica se desdijo
¿Por qué? Por la gran presión social. ¿Cómo es posible que eso había que ocultarlo? ¿Cómo es posible que los adultos abusaran de los niños? Y si se sabía que era verdad, había que ocultarlo. Entonces inaugura lo que se llama las fantasías infantiles. Es como que los niños fantasean todo ese tipo de cosas por razones evolutivas de desarrollo sexual. Hay que creerle a los niños no fantasean, los niños cuentan las cosas como son. Y si llega a haber un caso en que el niño fantasea, va a haber tiempo de averiguar si es verdad o no es verdad. Es decir, que tenemos que darles el beneficio de la duda porque son nuestros hijos y realmente los tenemos que cuidar. Y respecto del abuso, sí, el exdirector de UNICEF en el 2018 creo que fue condenado por haber abusado por 20 años a muchos niños, violado a muchos niños. Es decir, que esto de la violación de los niños, las mujeres jóvenes, atraviesa toda la historia de la humanidad, todas las culturas, todos los tiempos. Y llegamos aquí, a la era de las grandes realizaciones tecnológicas y culturales, y no podemos, hablar claramente de este tema, no podemos desmontarlo, no podemos hacer nada, continúa igual que siempre. ¿Pero por qué? Porque tiene el beneficio del secreto, de lo que no se puede decir. Y creo que tenemos que, de alguna manera, incentivar desde tu programa, yo sé que tú lo haces siempre, y tu esposa también, hablar de esto, hablar de la sexualidad. ¿Cuál podría ser para ustedes la forma de darle a la mujer mayor confianza para poder hablar acerca de estas cosas sin temor? Todo empieza, la educación contra este abuso sexual empieza con la educación de los padres. Vale decir que el primer contexto donde la persona encuentra confianza para poder hablar de estas cosas es la familia, porque lógicamente si la familia se cierra, si la familia la culpabiliza o cree que está inventando, esa persona, esa joven, le va a costar posteriormente hablarlo en un contexto de una terapia, hablarlo con la gente cercana que puede lograr, como el marido, las amistades, o en tu programa. Vale decir que lo más válido es que la persona pueda abrirse, esa primera apertura es en la familia, es en la línea de soporte, el contexto de soporte y de apego, que lamentablemente las mujeres no tienen en ese sentido, cuando se trata de la sexualidad humana. Hay todo un velo que se cierne y que no se quiere hablar. Por ejemplo, más del 50% de las mujeres, de los niños abusados, son abusados por los padres, no por los padres, padrastros, estamos hablando por los padres biológicos, por el padre biológico. Hay mujeres que violan también. Es decir, que esto es algo que lo tenemos que poner en la palestra, lo tenemos que hablar. Y darle la libertad a ese niño que está siendo abusado, que la familia siempre lo sabe, la familia extensa imagina cosas, lo sabe. Los niños tienen enfermedades recurrentes, si son más grandes aparecen enfermedades inmunes, fobias, ansiedades, todo este tipo de cosas. Ante esta sospecha hay que hacer algún tipo de denuncia, no podemos quedarnos. Hay muchas madres que saben que los hijos son, o la hija o el hijo, abusados por el marido, pero no lo dicen. Pierden el apoyo económico, Cristina. Pierden el apoyo económico, pierden el techo y la comida. Una de las razones por las que toda mujer, y si algo un padre tiene que hacer por el futuro de su hija o de cualquier mujer a su alrededor, es asegurarle a esa mujer educación. Educación para que pueda tener libertad económica. Mira, hay otros factores que son psicológicos, ¿no? Muchas de estas mujeres entran dentro del concepto, desarrollan la indefensión adquirida, ¿no? O aprendida. Va a depender, porque ya son mujeres que vienen con una autoestima baja, quizá una educación de poco soporte emocional, psicológico, y entonces no pueden salir, a pesar de que son mujeres
que tienen dinero. Los consultorios de los psicólogos sabemos que asisten muchas mujeres con títulos, dueñas de empresas, que manejan 200 empleados, 300 empleados y llegan a la casa y permiten que el marido las abuse. O permiten que el marido abuse a un hijo. A veces no tiene que ver con el aspecto económico. Con el aspecto económico. Tiene que ver con una estructura psicológica determinada. Causas psicológicas son a veces mayores que las causas económicas. Y la verdad que es una paradoja lamentable que está ocurriendo entre mujeres muy formadas y mujeres que tienen situación económica particular, privada. Es decir, que podrían irse en cualquier momento y sin embargo no se van. En muchos casos funciona también la narrativa de que, bueno, yo lo voy a cambiar porque yo soy una persona firme, una mujer que influyo sobre los demás y él va a cambiar conmigo. Esto es algo muy común, más común de lo que uno supone. Lamentablemente sucede en nuestra sociedad. Pero por eso tenemos que comenzar a hablar de esto seriamente, quizás hacer seminarios, bueno, yo los hago, pero a nivel más masivo, en donde las mujeres, estas mujeres con tanta independencia económica, den el paso hacia adelante y se den cuenta y puedan salir quebrando un poco esto de la indefensión aprendida, que quiere decir yo aprendí a estar indefensa y no hay dinero que a mí me vaya a sacar de esto. Entonces, me hace usted recordar la principal razón por la que yo por décadas he pensado hacer este programa. La razón es educación. Educación, en efecto. Tú sabes que Mark Twain decía que la educación consiste sobre todo en enseñar lo que debemos desaprender. Es decir, que en definitiva es lo que hemos desaprendido. Para educar tenemos primero que desaprender. Por eso es tan difícil que la gente se vuelque, aquellas víctimas abusadas, a decirlo. ¿Por qué? Porque todavía están en el paradigma antiguo, el paradigma anterior. De esto no se habla. No hemos desaprendido todavía que de todo, que no debe ser, de esto no se habla. No hemos aprendido que todo se habla. Y en la familia tiene que haber y favorecer comunicación para decirlo todo. Porque si no le va a ser muy difícil decirlo a un psicólogo o tan siquiera buscar ayuda. Me parece estupendo el tema del estrés postraumático en el caso de las mujeres abusadas o de las niñas abusadas, porque tiene dimensiones que se extienden mucho más allá del trastorno psicológico, como tú dices. En muchos casos hay psicosis, ideación de suicidio, porque además concomitantemente están con una depresión mayor clínica. Muchas gracias a Cristina Balinotti